kurava masisi kuyete wa kurava yese. Une petinine masisi. One petinine wanoki. One petinine yamontain. Yate wa kurava masisi. Yate wa kurava uwaleka. One petinine masisi. Hola amigos, sean bienvenidos a otro video más de Utsekame. Muchos conocemos, hemos visto y hasta hemos hecho el tsikuri, o mejor conocido también como ojo de Dios. Nos hemos maravillado por su peculiaridad forma de rombo y sus múltiples colores que lleva. Tanto que nos hemos maravillado y se ha usado en distintos eventos sociales, culturales, en murales, muy ajenas a la cultura wixárika. Entonces, pero ¿por qué muchos lo usan, no? ¿Qué tanto saben de su significado? Ustedes que están viendo el video, ¿qué tanto conocen del significado del ojo de Dios, del tsikuri? Y pues si no tienen conocimiento, pues en este video por fin conoceremos el significado o los significados que se le han dado durante todo el tiempo que se ha conocido. Vamos a empezar por los significados más sencillos o más comunes que se le han conocido. Normalmente cuando a alguien se le pregunta que si conoce o qué significa el ojo de Dios, normalmente o la manera más sencilla de explicarlo es que simboliza o representa algo de la cultura wixárika, pues algo que sí es verdad, sin entrar tantos en detalles porque está muy relacionado a nuestra cultura. Otro de los significados más sencillos y comunes que se le ha dado es que representa los 4 puntos cardinales, que viene siendo norte, sur, este y oeste. Y ya es uno de los significados sencillos que se le conoce, ¿no? Y ya entrando un poquito más a fondo, otro significado conocido es que representa los 5 lugares sagrados de la cultura wixárika, que son Tateya Aramara, Aurra Manacá, Rapa Villeme, Virikuta y Tecata, que vendría siendo el centro ceremonial, Tecata, el más importante. Y ya, pues, ¿qué son estos lugares? ¿Qué son los lugares sagrados? A grandes rasgos, pues son sitios en los cuales se hacen los peregrinares de la cultura wixárika, en el cual se llevan distintas ofrendas, tanto mandas que se le piden a la comunidad, a una persona o a la familia cuando se realiza una fiesta. Y ya por último, el cual que yo considero que es mucho más importante que los anteriores, porque en esta se aplica el tsikuri tanto físicamente como de forma espiritual, y esto lo usamos en la fiesta tradicional llamada Yuimacuarra, o conocido mejor en español como fiesta del tambor. Durante la fiesta se realizan distintas actividades en las cuales todo tiene un porqué. Y en esta ocasión, para no entrar en general en toda la fiesta, únicamente nos enfocaremos en lo que es el tsikuri que estamos viendo. Entonces ahora sí vamos a explicar cómo se aplica el ojo de Dios. Como les dije, en la fiesta participan niños, y cada niño delante de él, donde están sentados, siempre ponen lo que están utilizando en las fiestas, que en este caso vendría siendo un mubieri, un uru, que vendría siendo una flecha. El mubieri es una vara de madera o un palito que cuelgan plumas,
como los que usan el chamán. Entonces sería el mubieri, el uru, la sonaja y el ojo de Dios. Eso aplica en los ninjos. Y en las ninjas no llevaría el uru, que es la flecha. Entonces vamos a tomar el ojo de Dios. Ahora sí, ¿qué es el ojo de Dios? El ojo de Dios representa o significa los años que llevan los niños haciendo la fiesta. Es decir, si está un niño en el cual enfrente de él tiene su ojo de Dios y tiene uno solo, quiere decir que es su primer año haciendo fiesta. En cambio, si a un costado enfrente de él está un niño que tiene dos ojos de Dios, quiere decir que ya va por su segundo año. De igual manera, el niño que tenga su ojo de Dios con 3 va por su tercer año. El niño con 4 años tiene que tener 4 ojos de Dios, y el que está por terminar, que son los 5 años, tiene que tener los 5 rombos, los 5 ojos de Dios. Cuando un niño o una niña ya cumplió con los 5 años, al final ese niño pasa saludando a los demás niños, a sus demás compañeros, esto como símbolo de despedida. Y después llega hacia donde están los segunderos y el maracame, el cual el maracame le hace una limpia, siempre la niña cargando con las ofrendas que le pertenecían durante la fiesta, las cuales estaban en el tendido de ofrendas. Se lo ponen en su cabeza y con eso pasa saludando a sus compañeros, llega al maracame, entonces el segundero levanta el tambor, se lo coloca encima de su cabeza y lo empieza a tocar. Posteriormente, después la niña o el niño procede a pegar el tambor, con esto terminando su ciclo en la participación de la fiesta tradicional del tambor. Pero también hay ocasiones especiales en donde el niño, al terminar su ciclo de 5 años, el maracame le dice que tiene que continuar. Por lo regular siempre son otros 3 años más, el cual debe seguir haciendo fiestas. Como les digo, esto no aplica en todo, solo en ocasiones especiales. Esperamos que haya sido de su agrado y que hayan entendido el significado del tsikuri. Y pues comenten de qué otra forma ustedes conocen el tsikuri o de qué otra forma lo han escuchado, ¿no? Un saludo, nos vemos hasta el próximo video.